Vamos a continuar leyendo El Anti-Turing de Friedrich Engels, capítulo 9, La moral y el derecho, verdades eternas. Nos abstenemos de ofrecer algunos ejemplares de las oserías y de los oráculos de que están plagadas las 50 páginas que el señor Turing presenta a sus lectores como ciencia profunda de los elementos de la conciencia. Citemos únicamente: quien no es capaz de pensar sino con el auxilio del lenguaje, jamás ha sabido lo que es el pensamiento abstracto aislado, el pensamiento verdadero. De ser así, los animales son los pensadores más abstractos y verdaderos, pues su pensamiento jamás fue perturbado por la intervención del lenguaje. En lo demás, ya bien se ve, por los pensamientos de Turing y por el lenguaje que los expresa, que sus pensamientos no están más hechos para una lengua cualquiera que nuestra lengua para sus pensamientos. En fin, somos libertados por la cuarta parte, que, además de sus vagos y fugitivos discursos, presenta aquí y allá ideas comprensibles acerca de la moral y el derecho. Desde los comienzos se nos invita a hacer un viaje a los demás astros. Los elementos de la moral deben encontrarse de una manera concordante en todos los seres humanos cuya inteligencia activa deben poner un orden consciente en sus movimientos vitales e instintivos. Sin embargo, no podemos interesarnos mucho en esas interferencias, pero siempre será una idea propia para ampliar, de una manera bienhechora, nuestro horizonte, representarnos la vida individual y social en otros astros sometida a un tal plan que no pueda ni abolir la constitución general y fundamental de un ser que obra de una manera razonable, ni escapar a sus leyes. En este caso, por excepción, es al principio, y no al fin del capítulo, donde se afirma el valor de las verdades de Turing para todos los mundos posibles, como para el nuestro. Hay para ello una buena razón. Cuando está sentado que las ideas de Turing acerca de la moral y la justicia son válidas para todos los mundos, será facilísimo entender, de una manera bienhechora, a todos los tiempos su validez. Pero también en este caso se trata nada menos que de verdades definitivas y sin apelación. El mundo moral, como el de la ciencia en general, tiene sus principios permanentes y sus elementos simples. Los principios morales son superiores a la historia y a las diferencias actuales entre los caracteres étnicos. Las verdades particulares de que se compone, en el curso de la evolución, la conciencia moral pueden, por poco, que se le siga hasta su principio, pretender un valor y una extensión análogos a los de las nociones y aplicaciones matemáticas. Por otra parte, las verdades que son verdaderamente verdades son inmutables, de suerte que siempre es una necesidad hacer creer que el tiempo y los cambios en la realidad hacen mella en la realidad del conocimiento. La certeza del saber riguroso y el valor del conocimiento común son, pues, tales que, por poco que reflexionemos, no podríamos dudar del valor absoluto de los principios científicos. Por sí misma, la duda que persiste es una debilidad enfermiza y el síntoma de una confusión caótica, que a veces la conciencia sistemática de su nulidad intenta revestirse de la apariencia de alguna solidez. En materia moral, la negación de los principios universales se acoge a la diversidad geográfica e histórica de las costumbres y de los principios, y por poco que se le conceda la necesidad inevitable del mal moral, creer haber dado fin a la realidad de los instintos morales unánimes, con su valor y eficacia. Este escepticismo disolvente, que se ejerce no contra tal o cual falsa teoría, sino contra la facultad misma que tiene el hombre de alcanzar una moralidad consciente, llega, en fin de cuentas, a una verdadera nada, aún hasta algo que es peor que el puro nihilismo, y se desvanece, de dominar sin esfuerzo, en medio del caos confuso de ideas morales disueltas, y de poder abrir las puertas todas al capricho sin ley. Mas su error es inmenso, pues vas a señalar cuanto acontece necesariamente al entendimiento, cuanto se trata de verdad y error, para comprender, por esta sola analogía, que la falibilidad natural en nada excluye la posibilidad del éxito. Hasta aquí hemos aceptado tranquilamente todas las pomposas declaraciones del señor Turing respecto de las verdades definitivas y sin apelación, la soberanía del pensamiento, la absoluta certeza del conocimiento. Pero hemos llegado a un punto en que el asunto debe tratarse. Hasta aquí bastaba investigar en qué medida tal cual proposición de la filosofía de la realidad tiene un valor absoluto y posee una verdad incondicionada. Ahora, se trata de saber de una manera general si hay productos del conocimiento humano que puedan pretender ser un valor absoluto y una verdad incondicionada. Cuando yo digo,
Del conocimiento humano no tengo ciertamente ninguna intención ofensiva para los habitantes de otros astros, a quien no tengo el honor de conocer. Si se lo digo, es porque los animales también conocen, pero su conocimiento en modo alguno es soberano. El perro reconoce a su dueño como a un dios, aunque su dueño pueda ser un gran pillo. ¿El pensamiento humano es soberano? Antes de responder sí o no, necesitamos, en primer lugar, investigar qué es el pensamiento humano. ¿Es el pensamiento de un solo hombre? No, ciertamente, pero tampoco existe como pensamiento aislado de muchos millones de hombres, pasados, presentes y futuros. Y bien, cuando digo que este pensamiento de todos los hombres, incluso los hombres del porvenir, cuya síntesis hago en mi inteligencia, cuando digo, pues, que este pensamiento es soberano, capaz de conocer el mundo, por poco que la humanidad subsista bastante tiempo, y que no se produzca ni en los órganos ni en los objetos del conocimiento modificación susceptible de limitarlo. Digo algo bastante vulgar, y aún bastante inútil, porque el más preciado resultado de esta idea sería hacernos sumamente desconfiados respecto a nuestro conocimiento actual, pero es infinitamente probable que estemos aún poco lejos de los conocimientos de la historia de la humanidad, y que las generaciones que nos corrijan serán más numerosas que aquellas cuyos conocimientos tenemos ocasión de corregir, no sin gran desdén por nuestra parte. Turing mismo declara que la conciencia, y por consecuencia, también el pensamiento y el conocimiento, no puede manifestarse sino en una serie de seres individuales, y el pensamiento de cada uno de estos seres individuales no puede calificarse de soberano, sino en tanto que no conocemos potencia capaz, cuando se encuentra en estado de salud y de vigilia, de imponerles por la fuerza ningún pensamiento. Pero en lo que concierne al valor soberano de los conocimientos de cada ser individual, sabemos todos que no hay cuestión y que nuestra experiencia pasada prueba sin excepción que estos conocimientos son mucho más ricos en elementos perfectibles que en elementos imperfectibles y perfectamente exactos. En otros términos, la soberanía del pensamiento se realiza en una cadena de seres humanos cuyo pensamiento es muy poco soberano, y el conocimiento, con pretensiones de verdad incondicionada, se resuelve en una serie de errores relativos, ni uno ni otro, pues puede plenamente ser realizado, si no por la humanidad, en el curso de una vida de duración infinita. Y henos de nuevo ante una contradicción semejante a la que ya hemos señalado entre el carácter del pensamiento que nos representamos como absoluto, y la realidad de este pensamiento es una multitud de seres humanos individuales de pensamiento limitado. Es una contradicción que solo puede resolverse en el progreso infinito, en la serie, al menos prácticamente infinita, de las generaciones humanas sucesivas. En ese sentido, el pensamiento humano posee la soberanía y no la posee, y su capacidad de conocer es tan ilimitada como limitada, soberano e ilimitado por su naturaleza, su vocación, su potencia y por su objetivo final de la historia, pero sin soberanía ilimitado en cada una de sus determinaciones y en uno cualquiera de sus estados. Lo propio acontece con las verdades eternas. Si siempre acaeciese a la humanidad el no tener que habérselas sino con verdades eternas, resultados del pensamiento, soberanos en cuanto a su valor e incondicionados en cuanto a su gravedad, entonces se daría en aquel punto en que la infinidad intelectual del mundo se habría agotado, en potencia como en acto, y en que se habría cumplido, por ende, el milagro tan cacareado de lo innumerablemente numerado. Y sin embargo, hay verdades tan bien fundadas que la menor duda respecto de ellas nos parecería sinónimo de locura. 2 y 2 son 4. Los 3 ángulos de un triángulo valen 2 rectos. París está en Francia. Un hombre privado de alimento muere de hambre. Así, a pesar de todo, ¿hay verdades eternas, verdades definitivas y sin apelación? Ciertamente, según la tradición antigua, podemos dividir el campo del conocimiento en 3 partes. La primera comprende todas las ciencias de la naturaleza inanimada, más o menos susceptibles de ser matemáticamente tratadas. Matemáticas, astronomía, mecánica, física, química. Si a alguien le place servirse de palabras sonoras para decir cosas muy sencillas, puede decir que ciertos resultados de estas ciencias, que por esta razón se han llamado ciencias exactas, son verdades eternas, verdades definitivas y sin apelación. Entendámonos, ciertos resultados, pero no todos, pues aún falta mucho. La introducción de magnitudes variables, la extensión de su variabilidad hasta lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, han hecho cometer a los matemáticos, sin embargo tan austeros, el pecado original. Han comido el fruto del árbol del conocimiento,
Con ello se abrieron el camino de progresos gigantescos y también de errores. Perdido para siempre ese estado original en que todo lo que era matemático tenía un valor absoluto y se demostraba de un modo indudable. Se abrió el reino de las controversias, y en el punto en que estamos, la mayoría diferencia e integra sin comprender lo que se hace, por un puro acto de fe, porque eso siempre ha dado resultado hasta aquí. El estado de la astronomía y de la mecánica es peor todavía, y en física y química se está en medio de hipótesis como entre un enjambre de abejas, y no puede ser de otra manera. En física tenemos que vernosla con el movimiento de las moléculas, en química con moléculas formadas de átomos, y si la interferencia de las ondas luminosas no es un mito, casi no hay probabilidad de ver jamás con nuestros ojos todas esas cosas interesantes. Las verdades definitivas y sin apelación devienen notablemente raras con el tiempo. Peor aún en la geología, pues por su naturaleza se ocupa de fenómenos cuya producción no solo nosotros, sino ningún hombre, ha presenciado. La cosecha de verdades definitivas y sin apelación en este caso es muy penosa y escasa. La segunda categoría de ciencias comprende el estudio de los organismos vivos. Aquí se desarrolla una vegetación tan lujuriosa de relaciones de causalidad recíproca, que cada cuestión que se resuelve plantea una infinidad de cuestiones nuevas. Más aún, cada cuestión particular no puede resolverse sino, fragmentariamente, por una serie de investigaciones que con frecuencia exige siglos. Al mismo tiempo, la necesidad de comprender los conjuntos, de sistematizar, obligar sin cesar a cubrir algunas verdades definitivas sin apelación con una exuberante florescencia de hipótesis. ¿Cuántos intermedios fueron necesarios de Galiano a Malpighi para establecer exactamente un hecho tan sencillo como la circulación de la sangre de los mamíferos? ¿Y qué sabernos del origen de los corpúsculos de la sangre? ¿Y cuántos anillos de la cadena faltan para establecer un vínculo racional entre los síntomas de una enfermedad y sus causas? Por otra parte, con bastante frecuencia, se producen descubrimientos, como la célula, que nos obligan a someter a una revisión total todas las verdades biológicas definitivas y sin apelación, y a eliminar, de una vez, para todas, buen número de ellas. Quien quiera, pues, establecer verdades auténticas, invariables, deberá contentarse con simplezas como estas. Todos los hombres son mortales, todos los mamíferos hembras tienen mamas, etc. Y no podrá ni aun decir que todos los animales superiores digieren con el estómago y el intestino y no con la cabeza, porque la actividad nerviosa centralizada en la cabeza es necesaria para la digestión. Pero a las verdades eternas les corresponde aún la peor parte en el tercer grupo de las ciencias, en las ciencias históricas, que estudian las condiciones de existencia humana, los estados sociales, las formas jurídicas y políticas, así como su superestructura ideológica, la filosofía, la religión, el arte, etc., en su continuidad histórica y en su estado actual. En la naturaleza orgánica tenemos que vernoslas, al menos, con una serie de fenómenos que, en tanto los observamos inmediatamente, se repiten de una manera bastante regular en muy amplios límites. Las especies de los seres organizados en su conjunto son las mismas desde Aristóteles. En la historia de la sociedad, por el contrario, desde que superamos el estado primitivo de la humanidad, lo que se llama la edad de piedra, la repetición es la excepción, no la regla, y aun en el caso de que un fenómeno se repita, jamás se repite exactamente en las mismas circunstancias. Así, la presencia de la propiedad común primitiva de la tierra en todos los pueblos civilizados y la forma de su disolución. Por eso, la ciencia en el dominio de la historia de la humanidad está aún mucho menos adelantada que en biología. Aún más, cuando por excepción se llega a reconocer la relación íntima de las formas de existencia sociales y políticas de la época, regularmente es porque dichas formas ya han envejecido mucho y marchan a su decadencia. El conocimiento, pues, en este caso, es fundamentalmente relativo, en el sentido de que se reducen a comprender las relaciones y consecuencias de las formas políticas y sociales determinadas, que nunca existen sino para un tiempo y en un pueblo dados, y que, esencialmente, son perecederas. Quien vaya, pues, en este campo, persiguiendo verdades definitivas sin apelación, verdades auténticas e inmutables, volverá con el cesto casi vacío, traerá unos cuantos lugares comunes de la peor especie. Por ejemplo, en general, los hombres no pueden vivir sin trabajar. Ordinariamente, se han dividido hasta aquí en dominadores y dominados. Napoleón murió el 5 de mayo de 1821, etc. Pero es muy digno de observarse que, precisamente en esto, se encuentra el mayor número de pretendidas verdades eternas, verdades definitivas sin apelación,
etc. No se proclaman como verdades eternas las proposiciones 2 y 2 son 4, las aves tienen pico, etc. Sino, cuando se intenta concluir de la existencia de verdades eternas en general, que existen también en la esfera de la historia de la humanidad verdades eternas, una moral eterna, una justicia eterna, etc., de valor y alcance análogos al de las verdades y aplicaciones matemáticas. Y podemos contar con que a la primera ocasión el mismo generoso filántropo declarará que todos los fabricantes de verdades eternas anteriores a él son más o menos burros y charlatanes, que todos se han engañado y equivocado, que su error y su fabilidad son naturales y prueban la existencia de la verdad adecuada en él, y que él, el profeta que al fin se alzó, trae en el bolsillo la verdad definitiva y sin apelación, la moral eterna, la justicia eterna, eternamente perfecta y dispuesta. Todo ello ya se vio 1000 y 1000 veces, y es de admirar que haya aún hombres tan crédulos que crean esto, no de los demás, sino de sí mismos. Y sin embargo, henos una vez más en presencia de un profeta que, según costumbre, se enciende en cólera ultramoral cuando otros le niegan que un solo hombre pueda ponernos nunca en posesión de la verdad definitiva y sin apelación. Negar esto, querer proferir la menor duda de debilidad, confusión caótica, nada, escepticismo disolvente, algo peor que el puro nihilismo y otras lindezas de este género. Como sucede con todos los profetas, en vez de un estudio y un juicio científico y crítico, tenemos, sin más ambajes, anatemas morales. Habríamos podido citar también, anteriormente, las ciencias que estudian las leyes del pensamiento humano, la lógica y la dialéctica. A las verdades eternas no les va mejor en ellas. La dialéctica, propiamente dicha, no es para el señor Turing sino un contrasentido, y las numerosas obras que se han escrito y todavía se escriben sobre la lógica prueban suficientemente que las verdades definitivas y sin apelación son también en este campo más raras de lo que se cree. Por lo demás, no hay absolutamente por qué sorprendernos de tal grado de conocimiento en que nos hallamos sea tan poco definitivo como los que le prescindieron. Estamos ya en posesión de un enorme material de ideas y de hechos que exige muy grande especialización de estudios para quien quiere estar como en su casa en cualquier rincón de la ciencia, y quien aplica la medida de una verdad inmutable, definitiva y sin apelación a conocimientos que, por la naturaleza de su objeto, o bien continúan siendo relativos para una larga serie de generaciones y no se completan sino a trozos, o bien, como en cosmogonía, en geología, en historia, vista la insuficiencia de materiales, quedan siempre incompletos y llenos de lagunas. Prueba solamente su impropia ignorancia y su ininteligencia, aunque en el verdadero fondo de sus declaraciones no hubiera, como en esta, la pretensión de una infalibilidad personal. La verdad y el error, como todas las determinaciones del pensamiento que son opuestas radicalmente, no tienen valor absoluto, sino en muy estrechos límites, como hemos visto, y como el señor Turing sabría también si tuviese algún tinte de los primeros elementos de la dialéctica, los cuales precisamente muestran cómo todas las antítesis absolutas son inadecuadas. Cuando transportamos fuera de este limitado orden circunscripto la antítesis de verdad y error, esta se hace relativa y no puede utilizarse en el lenguaje riguroso de la ciencia. Y si tratamos de aplicarla fuera de ese orden, dándole un valor absoluto, nuestro fracaso es completo, pues los dos polos de la antítesis se convierten en sus contrarios. La verdad deviene error, y el error, verdad. Tomamos, por ejemplo, una ley bien conocida, la de Boyle, según la cual, a una temperatura constante, el volumen de los gases es inversamente proporcional a la presión a que están sometidos. Reynolds descubrió que tal ley no es exacta en todos los casos. Si hubiese sido un filósofo de la realidad, como el señor Turing, habría tenido la obligación de decir: la ley de Boyle no es inmutable, luego no es verdad, luego es error. Pero de haber dicho eso, habría cometido un error mucho mayor que el contenido en la ley de Boyle, y su grano de verdad habría desaparecido bajo un montón de errores. Habría hecho de su resultado primitivo, exacto, un error en proporción de la cual la ley de Boyle, con el pequeño error que implica, hubiera parecido verdad. Mas Reynolds, espíritu científico, en lugar de caer en tales puerilidades, continuó sus investigaciones y descubrió que la ley de Boyle no es sino aproximadamente exacta, y que principalmente no es válida para los gases que licúa la presión, porque dicha presión se acerca al punto en que se produce la licuefacción. La ley de Boyle era exacta, pero solo dentro de los límites determinados,
pero es verdadera de un modo absoluto, definitivo, dentro de estos límites. Ningún físico lo pretendrá. Dirá que es válida para ciertos gases en determinados límites de temperatura y presión, y aun en tales restringidos límites, no excluirá la posibilidad de una limitación más estrecha todavía o de una modificación de la fórmula, como consecuencia de indagaciones futuras. Pie de nota. Después de escritas estas líneas, parecen haber sido confirmadas, según las más recientes investigaciones de Mendeleev y Bogowski, con aparatos más precisos. Todos los gases permanentes muestran una relación variable entre el volumen y la presión. El coeficiente de dilatación para el hidrógeno era positivo para todas las presiones que se habían aplicado hasta el día, es decir, la disminución del volumen era más lenta que el aumento de la presión. En cuanto al aire atmosférico y demás gases estudiados, se ha encontrado un punto de presión nulo, de suerte que ese coeficiente es positivo a una presión mayor. La ley de Boyle, siempre prácticamente utilizable, exige, por tanto, completarse con toda una serie de leyes especiales. Sabemos al presente, en 1885, que no hay gases permanentes, pues todos los gases se han reducido al estado líquido. Fin de pie de nota. He aquí, pues, cómo se presentan en física, por ejemplo, las verdades definitivas y sin apelación. Así, por regla general, en los trabajos verdaderamente científicos se evitan las expresiones dogmáticas y morales del error y de verdad, mientras se encuentran a cada momento en los libros como la filosofía de la realidad, en que se pretende imponer una palabrería vacía, como supremo resultado del pensamiento supremo. Pero quizás, pregunte un ingenuo lector, ¿dónde el señor Turing ha declarado expresamente que el contenido de su filosofía de la realidad es verdad definitiva y sin apelación? ¿Dónde está eso? Pues bien, por ejemplo, en el ditriambo que consagra a su sistema, página 13, y del cual hemos copiado algunos pasajes en el capítulo 2, o cuando dice en la frase citada anteriormente, las verdades morales, por poco que se les comprenda hasta sus últimas razones, pueden pretender tener un valor análogo al de las verdades matemáticas. Y el señor Turing, desde su punto de vista, verdaderamente crítico, y por su penetrante investigación, no tiene la pretensión de haber alcanzado esas últimas razones, esos esquemas esenciales, y haber conferido, por consecuencia, a las verdades morales el carácter de verdades definitivas y sin apelación. Y si el señor Turing no ha emitido semejante pretensión ni para sí mismo ni para su tiempo, si solo ha querido decir que un día quizás, en un porvenir lejano y oculto, podrían afirmarse verdades definitivas y sin apelación, si se contenta con decir aproximadamente, aunque más confusamente, lo mismo que dicen el escepticismo disolvente, los espíritus en que reina una confusión caótica, ¿a qué, entonces, tanto ruido y qué quiere el señor Turing? Y si no vamos más lejos cuando se trata de verdad y de error, ¿qué será cuando se trate del bien y del mal? Semejante oposición pertenece exclusivamente al orden moral, es decir, a un orden que se refiere a la historia de la humanidad, y en tal caso, justamente, las verdades definitivas y sin apelación son de lo más raro. Las ideas de bien y de mal han variado tanto de pueblo a pueblo y de siglo a siglo, que con frecuencia incluso se contradicen. Pero se objetará, el bien, sin embargo, no es el mal, y el mal no es el bien, pues si se confunden bien y mal, toda moralidad se acaba y cada uno puede hacer y admitir lo que le plazca. Tal es precisamente, despojándolo del tono de oráculo con que lo reviste, el pensamiento del señor Turing. Pero la cosa no es tan sencilla. Si fuese tan poco complicada, jamás se disputaría acerca del bien y del mal, y cada cual sabría lo que es bien y mal. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué moral se nos predica? He aquí, desde luego, la moral cristiana feudal, heredada de los siglos de fe, y esta moral se divide fundamentalmente en moral católica y protestante, sin prejuicio de nuevas subdivisiones, desde la moral de los jesuitas y del protestantismo ortodoxo, hasta la moral laxa liberal. Al lado de estas tenemos la moral burguesa moderna, y aún la moral proletaria del porvenir, de tal suerte que en los países de Europa en que la civilización es más elevada, el pasado, el presente y el porvenir presentan tres grandes tipos de teorías morales que simultánea y sucesivamente están en vigor. ¿Cuál es la verdadera? Ninguna, en el sentido absoluto de verdad definitiva, pero, con seguridad, la moral que contiene más elementos durables es la que ahora representa la transformación del presente, la del porvenir, la moral proletaria. Pero cuando vemos que cada una de las tres clases de la sociedad moderna, la aristocracia feudal, la burguesía y el proletariado, tienen su moral propia,
no podemos sacar más que una conclusión, y es que, consciente o inconscientemente, los hombres toman, en último análisis, sus ideas morales de la situación práctica de su clase, del estado económico de producción y de cambio. Sin embargo, hay elementos comunes a esas tres teorías morales. ¿No serán esos, al menos, una parte de la moral fijada para siempre, la moral eterna? Esas tres teorías morales representan tres grados diferentes de una misma evolución histórica. Tienen, pues, un sustrato histórico común, y de ahí necesariamente rasgos comunes, más aún, a grados idénticos, o aproximadamente idénticos, de evolución económica. Deben corresponder teorías morales que necesariamente se concuerdan más o menos, a partir del momento en que se ha desarrollado la propiedad privada de los objetos muebles. Una ley moral debe ser común a todas las sociedades que admiten esa propiedad privada. Tú no robarás. ¿Pero esa ley es, por eso, una ley moral eterna? De ninguna manera. En una sociedad donde no hay motivos para robar, en que, a la larga, no se puede ser robado, sino a lo sumo por enfermos, ¿qué resultado no acogería al predicador de moral que solamente quisiera proclamar esa verdad eterna? Tú no robarás. En consecuencia, rechazamos toda tentativa para imponernos un sistema cualquiera de moral dogmática como ley moral eterna, definitiva, e inelusivo, inmutable, bajo pretexto de que el mundo moral también tiene sus principios permanentes superiores a la historia y a las diversidades étnicas. Por el contrario, afirmamos que toda teoría moral hasta ahora fue producto, en último análisis, del estado económico de la sociedad en la época correspondiente, y cómo la sociedad se ha movido siempre en antagonismos de clase. La moral ha sido siempre una moral de clase, o bien ha justificado el dominio y los intereses de la clase dominante, o bien ha representado desde que la clase oprimida se hacía bastante fuerte para eso, la revuelta contra esa dominación y los intereses del porvenir de los oprimidos. Que en conjunto se haya producido un progreso de la moral, como de todas las demás ramas del conocimiento humano, no hay que dudarlo. Pero, aún no hemos superado la moral de clase, una moral verdaderamente humana, superior a los antagonismos de las clases sociales y a sus supervivencias. No será posible, si en una sociedad que no haya superado, sino hasta olvidado en la práctica, la oposición entre las clases sociales. Y ahora, puede medirse la presunción del señor Turing que, en medio de la vieja sociedad dividida en clases, pretende, la víspera de la revolución social, imponer a la sociedad futura, que ya no reconocerá a las clases sociales, una moral eterna, independiente del tiempo y de las mudanzas de la realidad, aun suponiendo, lo que aún no sé, que comprenda la estructura de semejante sociedad futura, al menos en sus líneas fundamentales. Para terminar, vaya una revelación absolutamente original que no deja por eso de ir al fondo de las cosas. Desde el punto de vista del origen del mal, el hecho de que el tipo de gato, con la falsedad que se le confiere, se encuentre en una forma animal, debe ponerse en las mismas condiciones que la existencia de un carácter análogo con el hombre. El mal, pues, no tiene nada de misterioso, a menos que se tenga el gusto de ver un misterio hasta en la existencia del gato, o en general, de un animal de presa. El mal es, pues, el gato. El diablo no tiene, pues, cuernos y pezuña, sino garras y ojos verdes. Goethe ha cometido una falta imperdonable al dar a Mefistófeles la apariencia de un perro negro, y no la de dicho gato. El mal es el gato. He ahí una moral, no solo para todos los mundos posibles, sino también para los gatos. Capítulo 10. La moral y el derecho. La igualdad. Varias veces hemos hecho notar el método del señor Turing. Consiste en descomponer cada grupo de objetos de conocimiento en sus pretendidos elementos simples, aplicar estos elementos a axiomas igualmente simples y supuestos evidentes, y continuar la operación con los resultados así obtenidos. Una cuestión de la vida social debe resolverse de una manera axiomática según formas aisladas, simples y fundamentales, como si se tratara de formas simples y fundamentales de la matemática. La aplicación del método matemático a la historia, a la moral y al derecho debe probarnos también la certeza matemática de la verdad de los resultados obtenidos y darles el carácter de verdades auténticas e inmutables, lo cual no es sino otra forma del añejo y consuetudinario método ideológico, llamado también a priori, que consiste no en conocer las propiedades de un objeto por el estudio del objeto mismo, sino de derivarlas deductivamente del concepto de dicho objeto. Después se invierte todo, y se mide el objeto por su copia, el concepto. No es el concepto el que ha de plegarse al objeto, sino el objeto al concepto.
Para el señor Turing, los elementos más simples, las abstracciones últimas a que puede llegarse, hacen el oficio de conceptos, lo cual no cambia nada al asunto, porque los elementos más simples son, poniendo las cosas en lo mejor, naturaleza puramente conceptual. La filosofía de la realidad se manifiesta, en este caso, también como una ideología pura, en la que la realidad se deriva, no de sí misma, sino de su representación. Y cuando un ideólogo de esta especie construye la moral y el derecho, no sacándolos de la verdadera situación social de los hombres que le rodean, sino deduciéndolos del concepto de los pretendidos elementos simples de la sociedad, ¿qué materiales se le ofrecen para esta construcción? Evidentemente, los hay de dos especies. De una parte, débiles restos de la realidad que pueden aún quedar en esas abstracciones tomadas por puntos de partida. De otra, secundaria, lo que nuestro ideólogo ponga de su propia conciencia. ¿Y qué encuentra en esta conciencia? En su mayor parte, ideas morales y jurídicas, expresión más o menos adecuada, positiva o negativa, según las pruebe o las combata, de realidades sociales y políticas que le rodean. Después, quizás, ideas tomadas de la literatura del asunto en cuestión. Por último, acaso, aunque no es probable, extravagancias personales. Nuestro ideólogo puede hacer cuantas contorsiones le plazca, mas la realidad histórica que él ha puesto en la puerta se le entra por la ventana, y mientras imagina editar una moral y una teoría del derecho para todos los mundos y todos los tiempos, de hecho no realiza sino una imagen deformada, extraída del terreno de la realidad, una imagen invertida, como la que da un espejo cóncavo, de las tendencias conservadoras o revolucionarias de su época. El señor Turing descompone, pues, la sociedad en sus elementos más simples, y descubre entonces que las sociedades más simples se componen al menos de dos hombres, y entonces con estos dos hombres opera según el modo axiomático. Y claro, se ofrece muy naturalmente al axioma moral fundamental. Dos voluntades humanas, como tales, son absolutamente iguales, y una no puede desde luego positivamente exigir nada de la otra. Así, se formula la justicia moral, en lo que tiene de esencial, y también la equidad jurídica, porque, para desarrollar los conceptos jurídicos fundamentales, no tenemos necesidad sino de considerar la relación enteramente simple y elemental de dos hombres. Pero no es un axioma que dos hombres o dos voluntades humanas, como tales, sean absolutamente iguales entre sí, sino que ello es una exageración. Dos hombres pueden, desde luego, ser desiguales, aun en tanto que hombres, por el sexo, y ese simple hecho nos conduce al punto de decir que los elementos más simples de la sociedad, prestémonos un instante a tal puerilidad, no son dos hombres, sino un macho y una hembra que fundan una familia, la forma más simple y la primera asociación con fines de producción. Por eso, no podría convenir en ningún modo al señor Turing, porque, de una parte, es menester que los dos fundadores de la sociedad sean, en lo posible, iguales. Luego, en segundo lugar, el mismo señor Turing no llegaría a derivar de la familia primitiva la igualdad moral y jurídica de la mujer y del varón. Así, de dos cosas. Una, o bien la molécula social de Turing, cuya multiplicación debe permitir la construcción de la sociedad entera, está condenada a muerte con antelación, pues los dos varones jamás podrían dar a luz a un hijo, o bien tenernos que representárnoslos como dos jefes de familia, y en ese caso, todo el esquema fundamental se transforma a su contrario, es decir, en lugar de la igualdad de los hombres, prueba a lo sumo la igualdad de los jefes de familia, y como no se pide su opinión a las mujeres, prueba además la subordinación de las últimas. Y ahora, hemos de hacer al lector una revelación desagradable. En lo sucesivo, en mucho tiempo, no podrá liberarse de estos dos famosos individuos que, en el terreno de las relaciones sociales, representan un papel semejante al de los habitantes de otros planetas, con quienes ya habíamos tratado. En cuanto se trate de resolver cualquier cuestión económica, política, etc., al punto he aquí a nuestros dos hombres que se unen y concluyen la cosa en un abrir y cerrar de ojos, de la manera más axiomática. Admirable descubrimiento, creador y generador del sistema de nuestro filósofo de la realidad. Pero para ser verídicos, él no ha descubierto a los dos hombres. Son comunes a todo el siglo XVIII. Se les encuentra ya en el discurso sobre la desigualdad de Rousseau de 1754, en que prueban, para decirlo de paso, de una manera axiomática, lo contrario de lo que pretende el señor Turing. Esos hombres juegan un papel capital en los economistas, desde Adam Smith hasta Ricardo, pero al menos son desiguales en cuanto cada uno ejerce un oficio diferente. Lo más frecuentemente, el uno es cazador y el otro es pescador, y cambian entre sí productos. Sirven también a todo el siglo XVIII, principalmente, como ejemplo,
y simple ilustración, y la originalidad del señor Turing no consiste sino en haber elevado este método de ilustración a la dignidad del método fundamental de toda ciencia social y de medida para todas las formas históricas. Ciertamente, no se podría hacer más fácil la concepción estrictamente científica de los hombres y de las cosas. Para establecer el axioma fundamental, según el cual dos hombres y sus voluntades son absolutamente iguales entre sí, de suerte que cada uno de ellos no tiene órdenes que dar al otro, no podemos tomar dos hombres cualesquiera, sino que precisamos hombres bastante libres de toda realidad, el de todas las situaciones nacionales, económicas, políticas y religiosas, como existen en la Tierra, de todas las particularidades sociales y personales, y que, de uno y otro no, quede nada sino el mero concepto de hombre, y entonces, con seguridad, son absolutamente iguales. Pero estos son absolutamente dos fantasmas evocados por este mismo señor Turing, que olfatea y denuncia por todas partes maniobras espiritistas. Naturalmente, tales fantasmas se ven obligados a conducirse según las exigencias de quien los evoca, y justamente, por ello, todos sus artificios son totalmente indiferentes para el resto del mundo. Prosigamos, sin embargo, con lo axiomático del señor Turing. Las dos voluntades, positivamente, no pueden exigir nada una de la otra. Si una de ellas lo hace, no obstante, y realiza sus exigencias por la violencia, resulta una situación injusta. Por tal esquema fundamental, explica el señor Turing la injusticia, la violencia, la servidumbre, en una palabra, toda la condenable historia que nos precede. Y bien, Rousseau, en la obra citada anteriormente, ya ha probado por medio de esos dos hombres, y de un modo también axiomático, lo contrario, a saber, que dados dos individuos, A no puede dominar a B por la violencia, sino colocando a B en una situación tal que no pueda prescindir de A, lo cual, sin duda, para el señor Turing es una manera demasiado materialista de comprender el caso. Pongámosla, pues, de otra manera. Dos náufragos están solos en una isla y forman sociedad. Sus voluntades, desde el punto de vista principal, son absolutamente iguales, y este principio es reconocido por uno y por otro. Pero entre ellos existe gran desigualdad material. A es decidido y energético, B indeciso y perezoso, blando. A es despierto, B es tonto. ¿Cuánto tiempo será menester para que A imponga su voluntad a B? Primero por la persuasión, luego por el hábito, y siempre en una forma de libertad, pero que semejante forma de libre consentimiento sea garantizada u hollada. La sujeción es sujeción. El ingreso voluntario en la servidumbre ha durado toda la Edad Media y en Alemania hasta cerca de la Guerra de 30 años, cuando en Prusia, tras las derrotas de 1806 y 1807, se abolió la servidumbre, y con ella la obligación que tenían los señores de tomar en su cuidado los súbditos que estaban en la miseria, en la enfermedad o la vejez. Los campesinos fueron al rey para pedirle que se les dejara en servidumbre, porque ¿quién cuidaría de ellos cuando estuvieran en necesidad? El esquema de los dos hombres es aplicado, pues, lo mismo a la desigualdad y a la servidumbre que a la igualdad y a la asistencia recíproca, y como es menester considerarlos, bajo pena de muerte y de extinción, como jefes de familia, la servidumbre hereditaria está ahí prevista. Dejemos todo esto por un instante. Admitamos que los axiomas del señor Turing nos hayan convencido, que estemos llenos de entusiasmo por los derechos absolutamente iguales de dos voluntades, por la soberanía humana general, por la soberanía del individuo, verdaderos colosos verbales en comparación con las cuales el único de Stirner con su propiedad no es sino un muchachuelo, aun cuando tenga derecho para reivindicar su puertecilla. Henos, pues, todos absolutamente iguales e independientes. ¿Todos? No, no exactamente. Hay también subordinaciones admisibles, las cuales se explican por razones no inherentes a la actividad de dos voluntades, como tales, y que es preciso buscar en una tercera esfera. Por ejemplo, cuando se trata de los niños, en la insuficiencia de su propia determinación. En efecto, no hay necesidad de buscar las razones de subordinación en la actividad de dos voluntades como tales. Naturalmente, no hay necesidad, puesto que la actividad de una de las voluntades se encuentra precisamente impedida. Pero en una tercera esfera. ¿Y cuál es esa tercera esfera? La determinación concreta de la voluntad oprimida como una voluntad insuficiente. Nuestro filósofo de la realidad se ha alejado de tal modo de la realidad que para él, frente a la fórmula abstracta y vacía de la voluntad, el contenido real, la determinación característica de esta voluntad, ya no es más que una tercera esfera. Sea de ello lo que quiera. Preciso es comprobar que la igualdad de derechos tiene su excepción.
no es cierta para una voluntad afectada de la insuficiencia en su autodeterminación. Primer paso atrás. Y después, cuando la bestia y el hombre están reunidos y mezclados en una persona, es permitido preguntar en nombre de una segunda persona, plenamente humana, si su conducta puede ser la misma que si no hubiese, por decirlo así, sino personas humanas frente a frente. Nuestra hipótesis de las dos personas moralmente desiguales, de las cuales una participa en un sentido cualquiera de carácter propio de las bestias, es por tanto la forma típica y fundamental de todas las situaciones semejantes a esta diferencia, que pueden existir entre los grupos humanos, o internamente a uno de esos grupos. Y vea el lector mismo la endiablada diatriba que sigue a estos fuegos fatuos embarazosos en que el señor Turing se contorsiona como un jesuita, para ausentar cáusticamente hasta qué punto el hombre humano puede castigar al hombre bestial, y en qué medida puede emplear contra él la desconfianza, el ardid de la guerra, los miedos de engaño verdaderamente terroristas, sin que decaiga en nada la eterna moral. Cuando, pues, dos personas son moralmente desiguales, la igualdad cesa también. Pero entonces no valía la pena de evocar dos hombres absolutamente iguales entre sí, porque no hay dos personas que moralmente sean absolutamente iguales. Se dice que la desigualdad consiste en que una es una persona humana, mientras que la otra lleva en sí algo de bestia. Mas por el solo hecho de que el hombre desciende del reino animal, resulta que no se limpia jamás completamente de la bestia. De suerte que no se trata nunca sino de un más o menos de diferencia en la relación de la bestialidad a la humanidad. La división de los hombres en dos grupos rigurosamente delimitados, en hombres humanos y hombres bestias, en buenos y malos, en corderos y en lobos, no se encuentra fuera de la filosofía de la realidad, sino en el cristianismo, que muy lógicamente tiene también su juez supremo, que hace la separación de unos y otros. Pero, ¿quién en la filosofía de la realidad estará encargado de pronunciar el juicio final? En esto sucederá como sucede en la práctica del cristianismo, en que los piadosos corderos se encargarán ellos mismos, ya se sabe con qué fortuna, de ejercer el oficio de jueces supremos contra sus prójimos, los lobos profanos. La secta de los filósofos de la realidad, si algún día existiese, no se quedaría atrás en este punto de los dulces y pacíficos. En lo demás, esto puede tendernos sin cuidado, pero lo que nos interesa es que se declare que, a consecuencia de la desigualdad moral existente entre los hombres, la igualdad se reduce de nuevo a nada. Segundo paso atrás. Sucesivamente, si uno de los dos obra según la verdad y la ciencia, y otro según algunas supersticiones y prejuicios, ordinariamente, se producirán perturbaciones en sus relaciones recíprocas, y en todo caso, a un cierto grado de incapacidad, de brutalidad o de perversidad de carácter. Será inevitable el conflicto. No es sólo con los niños y los insensatos con quien en último recurso hay que apelar a la fuerza. La naturaleza de grupos cultos e incultos enteros puede exigir ineludiblemente la sumisión de esa voluntad perversa y aún hostil, es decir, su sujeción al poder de los vínculos sociales. En este caso, también la voluntad extraña se considera como dotada de derechos iguales, pero la perversidad de las acciones hostiles y perjudiciales ha hecho necesaria una sanción compensadora, y si sufre una violencia, no hace más que padecer el choque reflejo de su propia injusticia. Así, no solo la igualdad moral, sino también la igualdad intelectual, basta para eliminar la igualdad plena y eterna de dos voluntades, y para instituir una moral que justifica todos los crímenes de los pueblos civilizados, expoliadores de los pueblos atrasados, y hasta las atrocidades de los rusos en Turquestán. Cuando en el verano de 1873 el general Kaufmann sorprendió a la tribu tártara de los yomudas e hizo quemar sus tiendas y pasar a cuchillo, como buen caucásico, como decía su orden, a mujeres y niños, también pretendía que la sumisión de la voluntad perversa, y por lo mismo, hostil, de los yomudas, es decir, su reducción al yugo de los vínculos sociales, había llegado a ser una necesidad ineludible y que los medios por él empleados eran los más propios para el fin que perseguía, pues quien quiere el fin quiere los medios. Pero al menos no tuvo la crueldad de mofarse de los yomudas, al decir que, haciendo con ellos tal carnicería compensadora, respetaba precisamente su voluntad como dotada de derechos iguales. Y de nuevo, tenemos que en este tal conflicto son los elegidos quienes obran según la verdad y la ciencia, es decir, en último extremo, los filósofos de la realidad, quienes tendrán que decidir respecto de lo que es superstición, prejuicio, brutalidad, carácter perverso y, cuando sea necesario, usar la violencia compensadora,
y proceder a una sujeción compensadora. La igualdad, por tanto, es el presente. La violencia compensadora y la segunda voluntad es reconocer por la primera sus derechos iguales, en tanto que éste se le somete. Tercer paso atrás, que aquí te genera en una retirada poco gloriosa. Y entre paréntesis, la frase que dice, precisamente, que en esta compensación por la violencia, la voluntad extraña se considera como dotada de iguales derechos, no es sino falsificación de la teoría de Hegel, según la cual la pena es un derecho del criminal. La pena se considera como contenido el propio derecho del criminal, y de esta manera el criminal es honrado como persona razonable. Hegel, en Filosofía del Derecho. Detengámonos aquí. Sería superfluo seguir al señor Düring y verle destruir a pedazos su igualdad puesta como axioma, soberanía humana general, etc. Verle cómo llega a erigir la sociedad con sus dos hombres, pero sin construir el Estado sin un tercer individuo, porque, para abreviar, sin él no podría tomarse acuerdo por la mayoría, y sin eso, sin el dominio de la mayoría sobre la minoría, el Estado no puede subsistir, y así pasa poco a poco a la región menos agitada en que construye su estado inicial, del porvenir, en que tendremos el honor de devolverle la visita cualquier día. Hemos visto suficiente que la plena igualdad de dos voluntades no subsiste sino en tanto esas dos voluntades nada quieren, pues en cuanto dejan de ser voluntades humanas como tales, para llegar a ser voluntades reales, individuales, voluntades de dos hombres reales, su igualdad se desvanece. Que la infancia, la demencia, la bestialidad, la superstición y los prejuicios que se les atribuye, la incapacidad que se les pone, de un lado, y la humanidad, el conocimiento de la verdad, la posesión de la ciencia que se atribuye, de otro, toda indiferencia de cualidad entre ambas voluntades y entre las inteligencias que ellas se ligan, justifican un desigual trato, que puede llegar hasta la servidumbre. ¿Para qué pedir más cuando vemos al señor Düring destruir tan concienzudamente y de arriba a abajo el monumento de igualdad por él mismo edificado? Pero acabar con la sosa y embrollada interpretación que da el señor Düring de la idea de igualdad no es acabar con la idea de la igualdad misma, que juega, gracias a Rousseau, tan gran papel teórico, y desde la Revolución, tan gran papel político, que hoy todavía representa un elemento tan considerable de agitación socialista en casi todos los países. Establecer su contenido científico es determinar igualmente su valor para la agitación proletaria. La idea de que todos los hombres, en cuanto hombres, tienen algo en común, y que, en la medida de esta naturaleza común, son iguales, es naturalmente muy antigua, pero nada tiene de común con el movimiento moderno en favor de la igualdad, que consiste más bien en deducir de esas cualidades comunes a los seres humanos la afirmación del valor político y social igual de todos los hombres, o al menos de todos los ciudadanos de un Estado, de todos los miembros de una sociedad. Para que de la primitiva idea de la igualdad relativa se pasara a la idea de iguales derechos en el Estado y en la sociedad, para que esta extensión pudiera aún parecer natural y evidente, se necesitó millares de años. En las sociedades más antiguas, más próximas a la naturaleza, podía a lo sumo presentarse el problema de la igualdad entre los miembros de la sociedad. Las mujeres, los esclavos, los extranjeros estaban naturalmente excluidos. Entre griegos y entre romanos, la desigualdad de los hombres tenía una importancia muy superior a la de una igualdad cualquiera. Hubiera parecido necesariamente insensato a los antiguos el que los griegos y bárbaros, hombres libres y esclavos, ciudadanos y protegidos, ciudadanos romanos y súbditos de Roma, empleando una expresión muy general, pretendieran tener los mismos derechos políticos. Bajo el Imperio Romano, vióse poco a poco desvanecerse todas esas distinciones, con excepción de la distinción entre libres y esclavos, de donde surgió, al menos para los hombres libres, la igualdad de todos los particulares, igualdad sobre la cual se desarrolla el derecho romano, el más perfecto que conocemos, que descansa en la propiedad privada. Mas en tanto subsistía la oposición entre libres y esclavos, no podía plantearse el problema de sacar consecuencias jurídicas de la igualdad general de los hombres. Lo hemos visto, aún recientemente, en los estados esclavistas de Estados Unidos. El cristianismo no ha conocido sino una igualdad, la del pecado original de todos los hombres, que respondía perfectamente a su carácter, pues era la religión de los esclavos y de los oprimidos, pero más allá de eso no conocía, a lo sumo, sino la igualdad de los elegidos, aun cuando no la afirmara, sino en sus comienzos. Asimismo, los restos de comunidad de bienes que se encuentran al empezar la nueva religión se explican mucho mejor por la solidaridad de los proscritos que por verdaderas ideas igualitarias. Bien pronto,
se fijó la oposición entre clérigos y laicos, que puso fin a esas veleidades de igualdad cristiana. La invasión germánica, extendiéndose como una inundación por toda la Europa occidental, aplastó por siglos toda idea igualitaria, y poco a poco se formó una jerarquía política y social, la más complicada que se vio jamás, mas al mismo tiempo que dicha invasión arrastraba en el movimiento histórico la Europa occidental y central, creaba, por primera vez, un territorio de civilización homogénea y continua, y también, por primera vez, un sistema de estados de carácter nacional, que se influían recíprocamente y estaban en la expectativa unos de otros. Así se preparaba el único terreno en que fuera posible un día la reivindicación de la igualdad humana, de los derechos del hombre. Además, la Edad Media feudal desarrollaba en su seno la clase cuya misión histórica, en grado superior de desarrollo, consistía en representar la reivindicación moderna de la igualdad, o sea, la burguesía, siendo ella misma desde luego uno de los estados del feudalismo. La burguesía había llevado a un punto relativamente elevado, en el seno de la sociedad feudal, la industria, sobre todo la industria del taller, y en el cambio de los productos, cuando a fines del siglo XV los grandes descubrimientos marítimos le abrieron una nueva y amplia vía, el comercio con las comarcas no europeas, que hasta entonces no se hacía sino con Italia y Levante, se extendió en lo sucesivo hasta América y la India, y bien, pronto superó en importancia tanto el cambio entre los diversos países de Europa como la circulación interior de cada país. El oro y la plata de América inundaron Europa y penetraron como fermentos de descomposición y por todos los agujeros, por todos los poros y hendiduras de la sociedad feudal. El taller ya no basta para las necesidades crecientes, y en las ramas más importantes de la industria de los países más adelantados dio lugar a la manufactura. Mas el auge considerable y la revolución de las condiciones económicas de la vida social no fueron seguidos al punto por un cambio correspondiente de la jerarquía política. El orden político siguió siendo feudal, mientras la sociedad se hacía burguesa cada vez más. El comercio en gran escala, el comercio internacional, y más aún, el comercio mundial, exige poseedores de mercancías que sean libres, independientes de sus movimientos, y que, dotados como tales de sus derechos iguales, cambien sus productos, basándose en un derecho idéntico para ellos, al menos en un lugar determinado. El tránsito del taller a la manufactura supone la existencia de una cantidad de trabajadores libres por una parte de las trabas corporativas y por otra de los medios que les hubiesen permitido explotar ellos mismos su fuerza de trabajo. Trabajadores capaces de legar a los fabricantes su fuerza de trabajo, por contrato, y que como contratantes estén dotados de iguales derechos que los fabricantes. Por último, la igualdad y el valor igual de todos los trabajos de los hombres, porque en la medida en que es un trabajo humano en general, encontraron su expresión más enérgica, aunque inconsciente, en la ley del valor de la economía burguesa moderna, según la cual el valor de un objeto se mide por el trabajo socialmente necesario para producirlo, y que se continúe en este objeto. Y de página. Esta deducción de las ideas igualitarias modernas a partir de las condiciones económicas de la sociedad burguesa se encuentra por primera vez en el Capital de Marx. Fin de pie de página. Pero mientras que la situación económica exigía la libertad y la igualdad de derechos, el orden político oponía a cada paso las trabas corporativas y los privilegios locales, tarifas aduaneras diferenciales, leyes de excepción de todo género grababan en el comercio, no solo del extranjero y del habitante de las colonias, sino con frecuencia también de clases enteras de súbditos del Estado. Por tanto, la acumulación de los privilegios corporativos era siempre y en todas partes un obstáculo en la vía del desarrollo de la manufactura. En ninguna parte estaba abierto el cambio. En parte alguna eran iguales las posibilidades para los concurrentes burgueses, y por lo tanto, esa era la exigencia y la más apremiante. Por eso, se reclamaba la liberación de las trabas feudales y se reclamaba la instauración de la igualdad ante la ley y la abolición de las desigualdades feudales. Semejante reivindicación debía adquirir grandes proporciones desde el momento en que el progreso de la sociedad la puso a la orden del día. Más desde el momento en que se producía el interés de la industria y del comercio, era preciso reclamar la misma igualdad para la gran masa de los campesinos que, en todos los grados de servidumbre, desde aquel en que el siervo no era propietario de su cuerpo, tenían que proveer gratuitamente al señor feudal de la mayor parte de su trabajo y pagarle, además, lo mismo que al Estado, innumerables tributos. De otra parte, no se podía dejar de reclamar la abolición de los privilegios feudales, la de la exención del impuesto a los nobles y la de los privilegios políticos de los estados.
Y como no se vivía en una monarquía universal, como había sido el Imperio Romano, sino en un sistema de estados independientes que rotaban entre sí en base de la igualdad y en grado aproximadamente semejante de evolución de la burguesía, evidentemente, tal reivindicación debía tomar un carácter general, salir de un estado particular y llegar a proclamarse la libertad y la igualdad como derechos del hombre. Mas lo que se muestra del carácter específicamente burgués de tales derechos del hombre es que la Constitución americana, la primera que reconoció los derechos del hombre, sancionaba, al mismo tiempo, la esclavitud de los negros que existía en América. Los privilegios de clase eran deshonrados, mas los privilegios de raza confirmados. Ya se sabe que la burguesía, a partir del instante en que sale del sistema feudal, como la mariposa de la crisálida, a contar del momento en que el Estado medieval deviene una clase moderna, va siempre e inevitablemente acompañada de su sombra, el proletariado. Y de igual manera, la reivindicación burguesa de la igualdad se acompaña de la reivindicación proletaria de la igualdad. Desde el momento en que se plantea la reivindicación burguesa de la abolición de los privilegios de clase, surge la reivindicación proletaria de la abolición de las clases mismas. Primero, en la forma religiosa heredada del cristianismo primitivo. Después, fundándose en las teorías igualitarias de la misma burguesía. Los proletarios se valen de la frase de la burguesía. La igualdad no debe ser puramente aparente. No debe realizarse solo en la esfera del Estado, sino en la realidad, es decir, en el terreno social y económico. Principalmente cuando la burguesía francesa, en la Gran Revolución, puso en primer plano la igualdad civil. El proletariado francés contestó golpe por golpe, reclamando la igualdad social y económica. Igualdad ha llegado a ser el grito de guerra particular del proletariado francés. La reivindicación de la igualdad en boca del proletariado tiene doble sentido. Unas veces es el caso, por ejemplo, de la guerra de los campesinos, particularmente en sus comienzos. La reacción espontánea, natural, contra las desigualdades sociales hirientes, contra el contraste entre la riqueza y la pobreza, entre la dominación y la servidumbre, contra la disipación y la miseria, y como tal la expresión del instinto revolucionario, y en esto y solo en esto se justifica. Y otras veces nace de una reacción contra la reivindicación burguesa de la igualdad, de que saca consecuencias más o menos exactas y que van más lejos, y sirve de medio de agitación para excitar a los trabajadores contra los capitalistas por las afirmaciones de los mismos capitalistas, y en tal caso es solidaria de la igualdad burguesa. En uno y otro caso, el verdadero contenido de la reivindicación proletaria de la igualdad es la abolición de las clases sociales. Toda reivindicación igualitaria que va más allá cae necesariamente en el absurdo. Ya hemos dado ejemplos de ello, y haremos bastantes aún cuando lleguemos a las fantasías proféticas del señor Turing. Así, la idea de igualdad, tanto en su forma burguesa como en su forma proletaria, es un producto de la historia, y supone necesariamente circunstancias históricas determinadas, que a su vez supone una larga prehistoria. Esta idea, por tanto, es todo lo que se quiera, salvo una verdad eterna. Y si hoy, en una y otra de sus significaciones, es perfectamente clara para el público en general, si tiene ya, para hablar como Marx, la fijeza de un prejuicio popular, no es que sea efecto de una verdad semejante a la de los axiomas, sino que proviene de la extensión general y de la actualidad persistentes de las ideas del siglo XVIII. Cuando el señor Turing instala, pues, sus dos hombres celebérrimos en la terrena de la igualdad, es porque eso parece muy natural al prejuicio popular, y de hecho, el señor Turing llama a su filosofía natural, porque parte de un montón de cosas que parecen muy naturales al señor Turing. Pero, ¿por qué le parecen naturales? He ahí lo que él no se pregunta.